Hebreos capítulo 11. En las últimas noches hemos estado pensando más unos pensamientos sencillos acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José. Esta noche vamos a leer en un solo capítulo donde estamos 4. Vamos a leer los versículos que tienen que ver con ellos. Hebreos capítulo 11, por favor. Y voy a leer desde el versículo número 8. Hebreos capítulo 11, el versículo 8. Por la fe. De hecho, hermanos, esta expresión que tenemos, y normalmente la expresión es fe, tal vez tiene una palabra enfrente que es por la o conforme a o en fe. Esta expresión de los 244 veces que están en el Nuevo Testamento, vamos a ver que 24 de estas veces está en este libro. Aquí vamos a ver de nuevo esta expresión. Cuando pensamos en libros de la fe en el Nuevo Testamento, vamos a ver de que obviamente el libro de Hebreos nos va a enfatizar la fe. Vamos a llegar a lo que es el libro de Santiago, que va a enfatizar la fe, especialmente en cuanto al tema de las obras. Y cuando llegamos a Primera de Pedro, de nuevo vamos a ver el énfasis en la fe. Entonces estos son varios de los libros que van a enfatizar ese gran tema de la fe, de creerle a Dios. Acabamos de escuchar del primer hombre y cuando le vemos salir del huerto en el Edén, él le cree a Dios. Y en nuestra vida también, esa es una característica que Dios quiere ver en nuestras vidas. A veces siento, hermano, de que nosotros somos creyentes incrédulos. Decimos creerle a Dios, pero cuando vemos nuestra vida, entonces es diferente. Seamos creyentes, seamos personas de la fe. Bien, vamos a seguir con la lectura. Dice el versículo número 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe
bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, sabiendo que Él bendecirá la lectura pública de su palabra. Bien, entonces vamos a ver de aquí, hay un principio que quiero subrayar del libro de Santiago en cuanto a lo que es la fe. Porque Santiago es el que nos va a decir de que la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando llegamos aquí, me impresiona de que en esta sección de la palabra leemos esta expresión por la fe y enseguida cada persona, y vamos a limitarnos a los 4 en esta noche, Abraham, Isaac, Jacob y José. Cuando llegamos a ellos, vamos a ver que dice por la fe y enseguida una acción, enseguida una obra. Entonces, cuando llegamos aquí, vamos a notar de que, número 1, Abraham. Por la fe, Abraham, y dice, obedeció. De hecho, vamos a ver otras palabras acerca de él. Pero Abraham obedeció. Fue algo que hizo en su vida que era la muestra de la fe que tuvo. Abraham obedeció. Cuando llegamos aquí, vamos a notar de que Isaac bendijo. Isaac era la persona que ahora iba a cumplir con lo que era la promesa consecutiva de Dios, en el sentido de que era de Abraham, y después a Isaac, y después a Jacob. Curiosamente, de estos 4 que estamos viendo, los dos en medio, ellos bendijeron. Así que Isaac bendijo. Después vamos a ver a Jacob. Por la fe, bendijo. Entonces, él toma la parte que le corresponde en los pocos días de su vida, cuando hizo algo que fue reconocido de parte de Dios como obra de fe. Pero Jacob bendijo. Cuando llegamos al hombre José, dice por la fe José, y enseguida mencionó. Él estaba comunicando al pueblo lo que Dios había hecho con ellos, y por lo tanto también tenía su ojo en el futuro. Ahora, cuando llegamos aquí, lo que quiero notar en esta noche, sencillamente, son detalles que hemos leído juntos. Estos patriarcas, pero ¿por qué se encuentran en este libro? Uno hubiera podido pensar, bueno, obviamente Abraham va a estar en el libro, tal vez Isaac va a llegar a estar en el libro, pero también tal vez Jacob. Pero de Jacob seguramente vamos a leer por la fe Judá, o tal vez por la fe Leví, porque estos hombres también tenían grandes responsabilidades en cuanto al pueblo del Señor. De Judá iban a venir los reyes, de Leví iban a venir los sacerdotes, pero no dice así. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob y por la fe José. Ahora, de los 4, obviamente el lugar más dado, o sea, el espacio se da más a lo que es Abraham. Abraham es el padre de la fe, el padre de los fieles, y Sara es la madre de todos nosotros. Acabamos de escuchar de que Eva es la madre de todos los vivientes, la raza humana. Pero cuando llegamos aquí, vamos a notar de que este hombre le creyó a Dios, y con todas sus fallas, él está aquí en este libro, y vamos a ver en un momento, y tal vez ya debemos de empezar con esto. Hay 4 detalles que vamos a poder notar en cuanto a Abraham. Pero dice entonces versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Lo que quiero notar en el versículo 8, en cuanto a Abraham, es la promesa en su salida. La promesa en su salida. Llegamos aquí y él obedeció porque Dios le había prometido que iba a recibir como herencia esa tierra. Y salió sin saber a dónde iba. Ahora la obediencia de él.
Ahora, habiendo aprendido de mi estimado hermano Higgins algo acerca de Abraham, la fe no es un brinco a la oscuridad. No. Fe es pisar donde la luz de la palabra de Dios ilumina. No vaya a pensar, por favor, de que fe a ciegas. Eso no es bíblico. Bíblico es, Dios me ha mostrado este paso, entonces tomo este paso. Y enseguida Dios me muestra otro paso. ¿Cuándo he tomado el primer paso? Y no antes. Hay algunos de nosotros que queremos saber qué vamos a hacer en la vejez, cuando no queremos ni obedecer el día de hoy. Aquí Abraham, él obedeció en la promesa de su salida. Dios se lo prometió y le mandó que fuera. Ahora Dios le dijo claramente que él iba a heredar una tierra. Cuando llegamos aquí vamos a notar, y quiero fijarme por favor en esta palabra, en el versículo 8, si pudiera escribir una palabra sobre Abraham, escribiría esta palabra, la atención que puso. En estos días que estamos escuchando de Génesis capítulos 1, 2 y 3, ¿cuántas veces lo hemos leído? Cada primer día del año, cuando queremos empezar a volver a leer la Biblia, llegamos por lo menos al capítulo 5 y después ya no tanto, porque fallamos, pero por lo menos leemos 1, 2 y 3. Y en estas noches parece que nunca lo hemos leído. Tantos detalles que hay, pero no. La atención. Abraham puso atención en el llamado de Dios. Por la fe, Abraham obedeció. Él dijo, Dios me ha dado la iluminación de este paso, lo voy a tomar. Pero no solamente en el versículo 8. Cuando llegamos de nuevo al versículo 9, dice, por la fe habitó. Ahora lo que vamos a notar es la peregrinación por tierras. Y digo tierras porque él va a hablar de dos tierras. Él dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham, él vivió un tiempo en lo que era Canaán. En otro tiempo él vivió en otra tierra. Pero Dios le está diciendo, por la fe habitó como extranjero. Ahora, a veces cuando le preguntan a uno de dónde es, ya ni sé qué contestar. Por algunos añitos vivíamos en el país natal, pero ahora muchos más años vivimos en un país de nuestra adopción. Entonces, ¿de dónde somos? Abraham vivió como extranjero. Y una de las cosas que pasa es que alguien me preguntó cómo se siente en Manizales y mi primera respuesta fue, me siento en casa. Pero necesitamos vivir en el mundo como extranjeros. Ojalá que no nos sentamos en casa en el mundo. Abraham como extranjero. Pero una cosa más, un detalle más antes de saltar a otro versículo. Al final del versículo 9, dice que él habitó como extranjero, pero al final del versículo dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ahora hay unos pocos de nosotros aquí esta noche que somos abuelos. Abraham era abuelo. Y el hecho de lo que vamos a hablar con nuestros nietos. Él moraba en tiendas con Isaac y con Jacob. ¿Será que un día Abraham le llamó a Jacob y le dijo, Jacob, te quiero decir de que en tu vida es necesario temer a Dios, es necesario creerle a Dios, y te quiero decir de que un día tu abuela y yo salimos de Ur de los Caldeos en un viaje largo y diría el nieto,
¿qué tan largo, abuelo? Dice, bueno, era muy largo. De hecho, era tan largo que no sabíamos ni a dónde íbamos a llegar. Diría entonces, quiero decirte, Jacob, de que no solamente que llegamos a esta parte, había ocasiones en nuestra vida cuando fallamos a Dios, pero Dios es fiel. Y Jacob, te quiero contar de un día, fui a un monte y tenía que llevarle a tu papá conmigo. Y diría Jacob, ¿qué harían en el monte? Dice, Dios me había pedido a tu padre. Dice, ¿cómo que? ¿Por qué Dios te quiso pedir a mi padre? Para ver si le iba a creer o no. Y en el monte pasó algo. Hijo, ni te lo puedo explicar porque ni yo tengo vocabulario para expresar lo que pasó allí en el monte. Jacob, te quiero enseñar que creas a Dios. Te quiero enseñar que vayas a hacer lo que Dios te pida. Yo quiero que tú conozcas a Dios. Tristemente, Jacob no conoció a Dios en la vida de Abraham. Pero llegamos aquí. Abraham moraba en tiendas con Isaac y con Jacob. Y Abraham, tomando en serio su responsabilidad como abuelo, quiso instruirle. Esto obviamente es uno de varios abuelos que vemos en el libro de Génesis. Varios abuelos que tuvieron responsabilidad para con sus nietos y que tuvieron influencia en sus nietos. Y si vendríamos al Nuevo Testamento en esta noche, tendríamos que ir a 1 de Timoteo capítulo 1, cuando Pablo va a hablar acerca de la fe. ¿La fe en quién? En la abuela Loida, en la madre Eunice. Y esta fe es lo que compartieron para que el hijo también que creyera a Dios. Muy bien, no solamente Abraham en el versículo 8, la promesa en la salida. Número 9, la peregrinación por tierras. Pero hay una ocasión más aquí cuando se va a usar esta palabra conforme a la fe. Eso es el versículo 13. El versículo 13, aquí lo que tenemos es la perspectiva hasta la muerte. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Cuando llegamos aquí, Abraham nunca, ni en su lecho de muerte, dijo, no, Dios no es fiel. Él le creyó a Dios. Punto. Hoy yo sé que en nuestra Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero el hecho, lo que quiero decir es, Abraham le creyó a Dios, punto. En el sentido de que no era tanto todo lo prometido que creyó a Dios. Abraham, Dios te ha dicho que te va a dar un hijo. No me ha dicho esto todavía, pero yo le creo. Abraham, Dios te ha dicho que Él te va a poner a prueba y va a quitar tu hijo. No me ha dicho, pero yo le creo. No le creyó que esto y que el otro y que aquello en aquella situación. No. Abraham le creyó a Dios, punto. Su fe era en Dios mismo, lo que Él iba a decir. Bueno, entonces cuando llegamos aquí por la fe, hay que ir la perspectiva hasta la muerte. La cuarta vez que se dice por la fe a Abraham es versículo 17. Aquí tenemos la parábola de cumplimiento. Llegamos al versículo cuando habla de que él ofreció a Isaac. Fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Unigénito de Abraham y Sara. Él está sobre el altar. Creo que mencionábamos la otra noche en cuanto a Abraham, de que él en el monte, en el viaje, en el capítulo 22, él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Abraham, ¿por qué no dices, iremos, adoraremos
y volveré. Porque Dios va a tomar a tu hijo. La fe de Abraham fue de que yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Si de cenizas va a formar de nuevo mi hijo, yo no sé. Si de una forma Él va a dar vida a este hijo sobre el altar, yo no sé. Pero iremos, adoraremos y volveremos. Y volvió con el hijo. Ahora, yo dije la parábola cumplida. Sí. Versículo 19. Cuando dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado. Esta palabra figurado es la palabra parábola. Era una parábola. En otras palabras, Isaac es una parábola de la resurrección. Abraham lo vio como muerto. Pero aquí dice que Él es poderoso para levantar aún de entre los muertos. En donde en sentido figurado o en forma de parábola lo recibió. Para Abraham estaba muerto y ahora Isaac vive, o sea, resucitó, se levantó del altar. Entonces, por la fe, Abraham entendió esta parábola. Fue cumplida. Isaac se volvió. Muy bien. Mucho acerca de Abraham. Varias cosas más acerca de él. Vamos a dejar esto y vamos a llegar a Isaac. Porque aquí dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cuando llegamos a Isaac, no es ahora tanto, y debo haber mencionado de que en Abraham, en el versículo 8 es atención, en el versículo 9 es su habitación, esto lo vimos en cuanto a Isaac y Jacob, en el versículo 13 es su expiración, él murió, y en el versículo 17 obviamente es su comprobación. Él salió comprobado, aprobado de esta prueba que Dios le dio. Pero ahora, en cuanto a Isaac, quiero mencionar en primer lugar la palabra positiva, porque dice la palabra de Dios bendijo. Isaac no siempre bendijo. Una cosa que debo decir en este momento tal vez es de que de estas personas de la fe aquí se marca solamente actos de fe, o sea, la obra que iba a comprobar su fe en Dios. Dios no nos dice todo acerca de sus vidas aquí, pero cuando Dios dice por la fe, Él está comprobando, esta persona me creyó y le voy a decir cómo. Esta persona cree en mí y ahora le voy a explicar. Esta es la forma en que lo hizo. Así que no solamente Abraham le creyó a Dios, pero Isaac también le creyó a Dios. ¿Cuántas veces le dijo Abraham a Isaac de la promesa? No sé, pero ahora él bendijo. La palabra positiva. En el libro de Génesis tenemos algunas ocasiones cuando Isaac y Rebeca no estaban hablando. ¡Qué lástima! Esto causó fricción y problemas en el matrimonio. No estaban hablando. Y después cuando nacen los hijos y llegan a la casa, había una situación donde Isaac hablaba mucho con Esaú. Rebeca hablaba con Jacob. Entonces esto también causó fricción en el matrimonio. No estaban hablando positivamente. De hecho, cuando llegamos al capítulo 27, la palabra de Isaac, cuando él dice a Esaú, ven a traerme casa y hazme un guisado y yo lo voy a comer, etcétera. Esto no fueron palabras positivas, porque Isaac sabía que la bendición va a quedar sobre Jacob. Entonces no eran palabras positivas, pero aquí no es capítulo 27, eso es capítulo 28 de Génesis. Cuando dice, por la fe bendijo Isaac, la palabra positiva. Hermana, hermano, que seamos personas de palabras positivas. Pero enseguida vamos a ver ahora la parte de los hijos. Porque vean por favor el orden en este versículo. Dice él, bendijo Isaac a Jacob y Esaú. Ahora es el orden que Dios había dicho. Y es cierto que Isaac bendijo a los dos hijos. Pero cuando bendijo a Jacob con sus ojos abiertos, yo sé que estaba ciego, pero espiritualmente con sus ojos abiertos,
que sabiendo de que la bendición iba a caer sobre Jacob y le bendice, también le bendice a Esaú. Esto lo vamos a ver en la escritura en los capítulos después del capítulo 28. Pero cuando llegamos aquí, quiero notar la parte de los hijos. ¿Cuál era la parte de Jacob? La primogenitura. No porque él lo había conseguido por engaño, sino por la providencia de Dios. Dios dijo que lo iba a hacer. Y por lo tanto Dios cumple su propósito. Y ahora es la parte de los hijos. La porción de ellos. ¿Bendición para ambos? Sí. Pero para Jacob, la primogenitura. La cuarta cosa que quiero notar rápidamente de Isaac es el principio para el futuro. Él dice respecto a cosas venideras. Ahora, lo que pasó con Jacob y Esaú, cosas venideras. La verdad es de que en nuestros días estamos viendo resultados de Jacob y Esaú, aún en Israel, en estos días. Pero Isaac bendijo. Vamos rápidamente a Jacob, hermanos. Aquí, lo que dice ahora, por la fe Jacob, al morir. Cuán bonito hubiera sido si Dios hubiera podido decir acerca de Jacob, por la fe Jacob, él con tranquilidad salió de su casa para buscar a Dios. Pero no era así. Jacob salió apurado, temiendo el hermano que venía detrás de él para matarlo. Por la fe Jacob llegó al pozo para encontrar a Raquel. No, tampoco. Por la fe Jacob vivió 21 años con su suegro. No. Eso eran años de horrible trabajo. Cambiando el suelo tantas veces. Cosechando lo que él había sembrado ahí con su propio padre. Cuando vamos a Jacob, y él le dijo a Faraón, pocos y malos han sido los días de mi vida. Pero en Egipto, llegamos ya al final, y dice, por la fe Jacob, al morir. Quiero hablar de la percepción final. Jacob sabe que va a morir. Su percepción es de que estos van a ser mis últimos días. Y Jacob ahora, una persona que conoció a Dios en Betel, una persona que fue consagrado a Dios en Peniel, una persona que fue restaurada a Dios en el Betel. Ahora tenemos al final de su vida una percepción que él entiende. Yo voy a morir y ahora yo voy a poder decir palabras de valor a la familia que queda. La percepción final. Después, la penúltima bendición. Porque Hebreos capítulo 11 es la penúltima bendición. Dice aquí, bendijo a cada uno de los hijos de José. Esto es Génesis capítulo 48. La última bendición es Génesis capítulo 49. Entonces, esto es la penúltima bendición. Pero ¿por qué enfocarse aquí en esto? Él quiere bendecir a los hijos de José. No les había conocido, sus nietos, y no los había conocido. Pero ahora dice, estos dos los voy a adoptar como míos. Y eso es lo que hizo. Bendijo los hijos de José. Esta penúltima bendición era grande también. ¿Se acuerdan de que cuando José llevó a sus hijos, Jacob, que ya no puede ver mucho, de repente él cruza las manos? Y José dice, no, es que Manasés debe de llevar la bendición mayor. Efraín es el segundo. No, dice Jacob, yo sé cómo está eso. ¿Cómo lo supo? Pues lo había experimentado él mismo. Él era el menor y a él le quedó la bendición. Y ahora con Efraín, dice, él tenía la percepción, Dios
le estaba indicando esto: cruza las manos. Esta penúltima bendición era una cosa grande para José, era una cosa magnífica para la familia y era para la nación de Israel que iba a seguir. Pero no solamente la penúltima bendición. Número 3, rápidamente en cuanto a esto de lo que hace Jacob en bendición, es la primogenitura de José. ¿Quién de los hijos de Jacob recibió la primogenitura? José. Doble bendición. Los dos hijos de José son tribus en Israel. Doble bendición. La primogenitura. El primer nacido de Jacob y Raquel. Mientras Rubén, por su propia falta, por su propia debilidad, por su propia inmoralidad, perdió esto. Ahora Jacob, en buena forma y con derecho, lo va a dar a José la primogenitura, y sus dos hijos llegan a ser tribus en Israel. Pero no solamente esto en cuanto a Jacob. Déjenme nomás terminar con Jacob con esto: el presente a Dios. ¿Cuál es el presente que da a Dios? Adoración. Lo presenta a Dios. Aquí sobre su bordón, listo para morir, adora a Dios. Que así sea, hermanos, también en nuestras vidas. Sea el primer día de nuestra vida cristiana, sea el último día de nuestra vida, que vayamos a adorarle a Dios. Bien, vamos entonces al último, a José. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a este hombre, todo lo que pasó con él. Uno hubiera podido llenar toda la página o todo el capítulo con lo que José hizo por fe. Pero el Espíritu Santo nos va a marcar esto. Hermanos, me es llamativo lo que él dice acerca de José en este capítulo. Lo único que menciona: por la fe José al morir. Igual que Jacob. Mientras en Jacob escasamente íbamos a poder sacar cosas que eran vida por fe, en José hubiéramos podido escoger mucho. Pero de nuevo el Espíritu Santo pone aquí algo que es por la fe, pero a la vez algo de mucha importancia en cuanto a este nube de testigos para nosotros. Y aquí tenemos lo que él dice. Vamos a ver que él va a mencionar, número 1, su muerte. Dice en el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a saltar todo lo demás, lo que se puede decir en este versículo, y nomás quiero hablar por un momento acerca de los huesos de José, porque creo que los huesos de José nos pueden enseñar unas lecciones en estos últimos momentos de la reunión. Los huesos de José se mencionan 4 veces en la Biblia. ¿Y cómo es? Normalmente se divide en 3 y 1. Hay 3 menciones en el Antiguo Testamento y 1 mención en el Nuevo Testamento. 4 veces se mencionan los huesos de José, y uno dice, ¿qué nos va a enseñar el Espíritu Santo acerca de los huesos de José? Vamos a verlo de esta forma, hermanos. Voy a decir dónde se mencionan en primer lugar. La primera vez que leemos acerca de los huesos de José es Génesis capítulo 50, el versículo 25. Y cuando llegamos al final de este libro, los huesos de José, él dio mandato acerca de sus huesos. Y vamos a ver de que aquí es algo acerca del pacto de los huesos. O sea, José hizo jurar, hicieron pacto de que iban a llevar sus huesos. El pacto en cuanto a los huesos de José. Pero en segundo lugar, en Éxodo capítulo 13, versículo 19, tenemos la segunda mención de los huesos de José. Y ahora tiene que ver con el peso de los huesos. Peso, lo tenían que cargar. A lo largo del desierto andaban cargando este ataúd, el peso de los huesos. No lo pudieron dejar y no lo pudieron enterrar afuera de Egipto, sino cuando llegaron a la tierra prometida. En tercer lugar, vamos a ver que en Josué capítulo 24 y el versículo número 32,
Ahí tenemos la tercera mención de los huesos de José. Pero ahora ya no es el pacto acerca de los huesos, ya no es el peso de los huesos, pero la parcela donde se enterraron los huesos de José. Por fin van a descansar estos huesos de José. Pero cuando llegamos a la cuarta ocasión de su mención en la Biblia, es Hebreos capítulo 11. Y aquí que vamos a aprender acerca de los huesos de José. Aquí, hermano, hermana, habla de la promesa de la palabra. Por eso tenían los huesos en Egipto para sacarlos. Y ahora Dios dice, lo que estoy mencionando aquí en el libro de Hebreos es la promesa. Y la promesa de dónde fueron puestos, dónde fueron puestos los huesos. La promesa de la palabra que Dios dio en Génesis capítulo 15. Bueno, vamos a regresar por un momento a ver algunos detalles acerca de estos huesos. En el primer capítulo donde los leemos, en Génesis capítulo 50, vamos a ver de que aquí está el reto del pacto. El reto. José dijo, no vayan a dejar mis huesos aquí. El reto. Vayan a llevarlos porque Dios va a llegar y va a sacarles y por lo tanto yo también quiero ir. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 13, lo que tenemos es la respuesta en cuanto a los huesos. El reto era quitar los huesos y ahora la respuesta era que lo estaban cargando a lo largo del camino en el desierto. Cuando llegamos a Josué, el libro donde él fue enterrado, lo que tenemos ahora es el recinto final de los huesos. Esa parcela donde enterraron los huesos de José, donde descansaron. Y nomás de paso, hermanos, descansaron los huesos en la heredad de Efraín, su hijo. Eso fue también parte de esa promesa cumplida. Y cuando llegamos a Hebreos capítulo 11, es obviamente el recuerdo de la fidelidad de Dios. Unos detalles. En cuanto a Génesis capítulo 50, versículo 25, lo que tenemos es, número 1, la voz del juramento. Número 2, la visita de Dios. Dios los va a visitar. Y número 3, el viaje del pueblo. Salieron, viajaron. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 13, lo que vamos a ver en cuanto a Dios es que ahora hay un varón responsable. ¿Quién? Moisés. Moisés tenía la obligación de asegurar de que este ataúd va a salir de Egipto. Moisés tuvo la dicha de salir de Egipto vivo. José, él fue llevado de Egipto, pero eran sus huesos. Él dice que no me voy a quedar. El varón responsable. En Éxodo capítulo 13 vamos a ver la verdad cumplida, porque sí lo prometieron a él que lo llevara. Y ahora también los vosotros de este versículo son la cuarta generación. ¿Quién dijo Dios que iba a salir de Egipto? La cuarta generación. Y él dice, vosotros lo van a llevar. ¿Quién es? La cuarta generación. Rápidamente, en Josué capítulo 24, lo que tenemos es la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Siquem. Tenemos también el campo de Amor. Cuando llegamos ahí vamos a notar el cementerio. Ahora por fin, no una pirámide en Egipto, en el campo. Él fue sepultado ahí, en esa tierra prometida. Unos detalles más en cuanto a Hebreos capítulo 11. Esto de la promesa de la palabra. El contexto, los patriarcas, estos 4. La confianza de José por la fe. Le creyó a Dios toda la vida. Dios le habló una vez y esto le apoyó en toda la vida. Llegamos aquí, el cumplimiento. ¿Puedo yo nomás decir para concluir la reunión hoy? Dios cumple su palabra. ¿Puede Dios decir de mí por la fe? ¿Cuánto quisiéramos vivir siendo creyentes que en verdad le creemos, para que Él pudiera decir de nosotros también por la fe? Amén. Vamos a orar.